Estamos con ustedes en un tema más de la serie Con Jesús en su santuario. Y el día de hoy vamos a entrar al primer apartamento del santuario, que es el lugar santo. Cada vez más nos estamos acercando a la presencia de Dios. Y vamos a estudiar el primer mueble que encontramos a mano derecha en el lugar santo, que se llama la mesa de los panes de la proposición. Así que bienvenidos a un tema más de nuestra serie, titulado Con Jesús el pan de vida. Antes de comenzar este tema, les invito a que inclinen sus rostros para tener una palabra de oración conmigo. Amado Padre Celestial, al acercarnos cada vez más a tu presencia en este tema, oro para que nuestra imaginación pueda tomar posesión de cada escena, cada versículo que vamos a mencionar y podamos ver la belleza de cada detalle en el plan de la salvación. Que nos ayude, Señor, a entender cómo somos salvos, cómo poder experimentar a Cristo Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. A manera de introducción quisiera repasar un poco la experiencia o el lugar que tiene el lugar santo en el plan de la salvación. Como mencionamos en los temas anteriores, el atrio corresponde a la experiencia de la justificación. Vimos que habían 3 rituales especiales allí en el atrio. Estaba la sangre, el derramamiento de la sangre, estaba también el lavamiento con agua y estaba el fuego que quemaba los sacrificios. Y cada uno de esos 3 rituales tenía el mismo propósito. El propósito era quitar el pecado. Así que la experiencia del atrio corresponde a la experiencia de la justificación, que es el perdón y la renovación. La experiencia del atrio, ahora del lugar santo, es la santificación. Entonces el atrio representa la justificación, que es la justicia imputada, mientras que el santuario, el lugar santo, representa la santificación, que es la justicia impartida. La experiencia del lugar santo tiene el propósito de conservar el corazón nuevo y puro que se ha asegurado en la experiencia de la justificación. El lugar santísimo, como veremos más adelante, representa la glorificación, que es la justicia eterna. Entonces voy a repetir eso una vez más. El atrio representa la justicia imputada, la justificación. El lugar santo representa la santificación, la justicia impartida. Y el lugar santísimo hace alusión a la glorificación, justicia eterna. La obra que Jesús hizo en el campamento y en el atrio es corporativa, como lo hemos visto, pero la obra que Él ahora hace en el lugar santo del santuario es individual y personal. Entonces, entremos en esta maravillosa experiencia del lugar santo. Quiero de nuevo que vayan conmigo a Salmo 68, 24. Este texto lo habíamos leído anteriormente. Salmo 68, 24. Nos dice la palabra de Dios: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Entonces, el camino de Dios, los caminos de mi Rey, el camino y la forma a través del cual Él nos salva, la podemos ver en el santuario. Allí estamos nosotros siguiendo los pasos de Jesús, y por eso he decidido comenzar desde el campamento, luego la puerta, luego el altar del sacrificio, el lavacro, y ahora estamos ya en la mesa de los panes de la proposición, porque estamos siguiendo los caminos de mi Dios, los caminos de mi Rey en el santuario. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas escrituras que hacen alusión a la experiencia de la santificación y por qué concluimos que el lugar santo representa la experiencia de la santificación. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 9, leemos lo siguiente: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ahora, ¿dónde ocurre eso? En el atrio.
por él seremos salvos de la ira. Entonces noten que este texto nos dice que somos justificados por la sangre y la sangre se derramaba en el atrio. Pero cuando leemos 2 de Tesalonicenses 2:13, aquí ya vemos la santificación. 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, y vamos a ver más adelante que el Espíritu es una referencia al candelabro, y la fe en la verdad. Esta es una referencia a el pan, la palabra que es verdad. Entonces, vemos que la santificación se logra a través de la obra del Espíritu, allí representado en el candelabro, y también a través de la verdad. El pan, la palabra de Dios que es verdad. Juan 17:17, leemos, santifícalos en tu verdad, tu palabra, que es el pan, es verdad. ¿Por qué decimos que la palabra es el pan? Bien, en una ocasión Jesús, cuando estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, Jesús le respondió al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan entonces representa la palabra, y esto lo elaboraremos un poco más adelante en esta presentación. La Carta 202 de 1902 tiene algo muy interesante que decirnos en cuanto a la experiencia del atrio y del lugar santo. Nos dice, ser justificado significa ser perdonado. Entonces, esa palabra, cuando ustedes escuchen la palabra justificación, significa ser perdonado. A aquellos a quienes Dios justifica, les imputa la justicia de Cristo, porque el Salvador ha quitado nuestros pecados. Estamos ante el trono de Dios, el lugar santísimo, justificados, ¿dónde? En el atrio, y santificados, ¿dónde? En el lugar santo. Nos vaciamos del yo y mediante la santificación de la verdad, Cristo habita en nuestros corazones. Qué hermosa cita, muy claro. El propósito final del recorrido del santuario es llegar al lugar santísimo donde está el trono de Dios hoy. Allí donde Juan vio el trono de Dios hoy. Pero para llegar al lugar santísimo debemos pasar por cada una de estas etapas. Hay algunos que quieren entrarse al lugar santísimo saltándose el atrio y saltándose el lugar santo. O quieren llegar al lugar santo saltándose el atrio. O algunos quieren entrar al atrio saltándose por el muro y no entrando por la puerta. Solo hay un camino, el único camino a la salvación que está delineado por Dios en el santuario, y como hemos visto, ese camino es Jesús. Entonces, con esta introducción estamos listos para estudiar la mesa de los panes de la proposición. Comencemos hablando un poco acerca de las medidas de esta mesa. Vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 23. El libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 23. Nos dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Entonces notamos que tanto la longitud como la anchura y la altura tenían una medida distinta. La anchura de 1 codo, esos son 45 centímetros, la longitud de 2 codos, 90 centímetros, y la altura de 1,5 codos, 67.5 centímetros. Ahora, yo me quiero concentrar en la altura, es lo que más me interesa en cuanto a las medidas, porque había otro mueble allí en el lugar santísimo, allí en el santuario, que tenía la misma altura, y era el arca del pacto. Vayamos allí de nuevo. Recuerdan que la altura es 1,5 codos. ¿Ok? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10 dice,
Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ahora, este detalle no debemos pasarlo por alto. Nosotros no debemos leer la Biblia y pensar que estas cosas son coincidencia, no. Nada en la Biblia es coincidencia. ¿Será que hay alguna relación entre la mesa y el arca del pacto? ¿Qué relación hay? A ver, pensemos un poco. Bueno, podríamos decir que en ambas hay pan, porque en el arca del pacto, dentro de ella, está el pote de maná, y ese era un tipo de pan. Podríamos decir que ambas eran de oro, pero también habían otros muebles de oro. ¿Cuál es la relación principal? ¿Saben cuál es la relación principal? Que de todos los muebles que hay en el lugar santo y santísimo, solo esos dos se mencionan en la Biblia como referencia al trono de Dios. Ahora usted puede estar pensando en este momento, pero ¿no nos acaba de decir que el trono de Dios estaba en el lugar santísimo? Así es, pero vamos a ver que el trono de Dios también está en el lugar santo. Ese trono es movible. Hubo un momento en el tiempo, esto lo estudiaremos más adelante, en que el trono pasó del lugar santo al lugar santísimo. Mientras que Jesús estuvo en el lugar santo, el trono estaba en la mesa de los panes. Pero cuando Jesús pasa al lugar santísimo con su Padre, ahora el trono está en el arca del pacto. Y ya vamos a probar eso con las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a la ubicación de la mesa. Allí en el lugar santo, ¿dónde estaba ubicada? Éxodo 26, versículo 35. Éxodo 26, 35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur. Detalle muy importante. Al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte del tabernáculo. Ok, muy bien. Entonces tenemos que la mesa queda a los lados del norte. Recuerden que dijimos que el norte en la Biblia representa, ¿qué? El cielo, ¿cierto? El lugar más alto. ¿Y el sur qué representa? El sur representa el lugar más bajo, acá la tierra. Vamos a mirar que el candelabro que está al sur, es muy interesante que esté al sur, porque ¿dónde o en qué lugar es que el Espíritu Santo está concentrado haciendo su obra? O sea, ¿cuál es el lugar del Espíritu Santo? El lugar del Espíritu Santo es acá en la tierra. Lo vemos desde el mismo inicio, desde la creación. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu revoloteaba aquí sobre la faz de las aguas, en la tierra. La obra del Espíritu Santo es acá, pero hablaremos más de eso cuando lleguemos al candelabro. ¿Okay? Por eso muchas veces la Biblia, cuando menciona el trono de Dios, el cielo, menciona al Padre, al Hijo, pero no se menciona al Espíritu Santo. Vamos a entender acá por qué no se menciona el Espíritu Santo. Pero por ahora vamos a concentrarnos en ese detalle. Está a los lados del norte. ¿Qué más había a los lados del norte? Vamos a Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note que aquí está hablando de la rebelión de Lucifer en el cielo, y él dice que iba a subir a los lados del norte, allá donde estaba el trono de Dios. Es decir, el norte está asociado con el trono de Dios. Está asociado con la morada de Dios. Así que vemos una alusión directa acá de el lado del norte con el trono de Dios.
Ahora, volviendo a Éxodo, esta vez el capítulo 25, versículos 24 y 25, otra razón por la cual creemos y concluimos que la mesa representa el trono de Dios, o era donde estaba el trono de Dios en el lugar santo. Y es porque esta mesa tenía dos cornisas o dos coronas alrededor. Mirada desde arriba, es como si se mirara una corona dentro de otra. Leemos en Éxodo 25, versículos 24 al 25, nos dice, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa alrededor. Si usted lo lee detenidamente, nos dice que hay dos cornisas. La primera cornisa está rodeando la mesa en su esquina. ¿Okay? Digamos que esta es la superficie de la mesa, así que aquí hay una cornisa rodeando la mesa, ¿bien? Pero luego se le haría una moldura que tenía el ancho de un palmo menor, ¿ok? O sea, la mano así cerrada, más o menos así, alrededor, como un borde. Y en el borde más extremo de esa moldura había otra cornisa de oro alrededor. Entonces, ¿cuántas coronas o cornisas tenemos? Tenemos dos. Éxodo 37, versículos 11 y 12 también hace referencia a esto mismo. Éxodo 37, versículos 11 y 12. Hablando de la mesa, nos dice, y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Entonces vemos que tenía dos coronas que representa el trono de Dios Padre y el trono de Dios Hijo. Por eso a los panes que están sobre esa mesa se les llaman los panes de la proposición. Eso en hebreo, esa frase panes de la proposición es lahem panim. Lahem es pan en hebreo, panim es rostro o cara, es decir, los panes que están al frente de la cara de Dios o del rostro de Dios. Muy interesante eso. Éxodo 25:30, vemos alusión a esos panes de la proposición. En inglés dice showbread, o sea, los panes que se muestran, están expuestos. Nos dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, en hebreo, como dije, lehem panim, delante de mí continuamente. Así tú no supieras hebreo, pero allí claramente dice que esos panes están delante de él. Este símbolo del trono de Dios es muy importante porque aquí vemos no solamente que Dios reina desde su trono, sino también vemos el concepto de compañerismo. ¿Sabían ustedes que Dios también quiere que nosotros estemos sentados con Él en ese trono? Imagínense qué hermoso eso. El trono que Satanás codiciaba, ahora Dios se lo ha prometido a sus hijos aquí en la tierra. No para que sean Dios como Lucifer quería ser Dios, sino para que gocen del compañerismo de Él. Dicho sea de paso, habían dos estacas o dos filas de pan, cada una con 6 panes, representando las 12 tribus de Israel. O sea que podríamos decir que cada pan de esos también representa a uno de sus hijos, a cada uno de nosotros. Dios quiere tenernos a nosotros allí mismo en su trono, como el pan estaba sobre la mesa. Y esa promesa la encontramos a la séptima iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué privilegio! Vamos a sentarnos con Jesús en su trono. Cuando Jesús ascendió, nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, Jesús ascendió y se sentó en el trono del Padre después de haber vencido. Y de cómo Jesús venció, también nosotros podemos vencer. Apocalipsis 12, 5 nos dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, este trono es el mismo trono que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, y luego vamos a saltar al versículo 5, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahora voy a detenerme aquí un momento, porque cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis a la luz del santuario, de hecho, el libro de Apocalipsis es un excelente libro para probar que hay un santuario en el cielo. No solamente el libro de Hebreos, sino también el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que Jesús está haciendo un recorrido por el santuario. Curiosamente, el libro de Apocalipsis no menciona ningún instrumento del atrio. El libro de Apocalipsis no menciona el altar del sacrificio, ni tampoco menciona el lavacro. ¿Saben por qué? Porque ese aspecto de la obra de Jesús se cumplió aquí en la tierra. Hasta ahora las referencias que yo he leído en la Biblia en cuanto al santuario celestial solamente se presenta el lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos a Jesús, por ejemplo, en el capítulo 1, en la introducción al mensaje de las 7 iglesias, Jesús está caminando en medio de los candelabros de oro. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santo. Por eso las 7 iglesias comienzan a cumplirse en el periodo desde que Jesús asciende al cielo en el año 31. Ahora, en la introducción a las trompetas, Jesús está en el altar del incienso, ahí en Apocalipsis 8:3. De nuevo, ¿dónde está Jesús? En el lugar santo. Hay algunos que están aplicando las trompetas al futuro, pero si las aplicamos al futuro es como devolver a Jesús al lugar santo. El santuario nos da a nosotros la cronología del libro de Apocalipsis. Las trompetas comienzan también cuando Jesús asciende a el lugar santo. Luego tenemos en Apocalipsis 11:19 una mención del arca del pacto. Y la mención del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo abre la sección del libro de Apocalipsis escatológica de los últimos días. La gran controversia allí en el capítulo 2 entre el dragón y la mujer, en el capítulo 3 entre la bestia, la imagen de la bestia y el remanente, el capítulo 14, los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles y la segunda venida. Esa sección allí que es como la carne del libro de Apocalipsis. Ahí está, en resumen, el clímax de esta gran controversia aquí en la tierra antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Luego Juan de nuevo ve el santuario en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, pero esta vez no vio a nadie en el templo. Es decir, se cerró la gracia. Jesús ha salido ya del lugar santísimo. Y esta es la introducción a las 7 postreras plagas. Y está notando que cada vez que se introduce una serie de 7 en el libro de Apocalipsis, hay un movimiento de Jesús en el santuario celestial. Entonces, Jesús se mueve en medio de los candelabros y eso introduce las 7 iglesias. Jesús está en el altar del incienso y eso introduce las 7 trompetas. Ahora se ve el arca del pacto, eso introduce
pues las escenas finales, el tiempo del juicio, el inicio del tiempo del juicio. Luego tenemos que Jesús sale del templo, en Apocalipsis 15 comienzan a caer las 7 postreras plagas. Apocalipsis 20 vemos que se ha acabado el juicio, ahora Azazel, el diablo, es llevado al desierto, 1000 años de destierro para Satanás en esta tierra. Y ya en Apocalipsis 22 vemos que ya no se necesita más templo, porque la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, si usted siguió mi explicación, usted habrá notado que faltó un mueble y faltó una serie de 7. ¿Qué mueble faltó? No mencioné la mesa de los panes y no mencioné los 7 sellos. ¿Saben por qué? Porque el libro de Apocalipsis no menciona la mesa de los panes con ese nombre, pero sí la menciona como trono. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, acabamos de leer aquí en Apocalipsis 4, 1, 2 y 5, que allí hay un trono y Juan vio a uno sentado en el trono, ese es Dios el Padre. Jesús todavía no había ascendido. Bien. Pero el versículo 5, vamos a volverlo a leer, Apocalipsis 4, 5, concentramos de manera especial en ese. Y dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. A ver, pregunta, estemos aquí en el croquis en el santuario. ¿Qué había delante de el candelabro? Recuerda que dijimos que el candelabro quedaba al sur. ¿Qué quedaba al norte, opuesto al candelabro? Quedaba la mesa de los panes de la proposición, pero el libro de Apocalipsis no lo llama la mesa de los panes, el libro de Apocalipsis le llama el trono. Esta es una evidencia más que ese es el trono de Dios. Entonces la pregunta que surge, otra pregunta que surge es, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si Él es Dios también, ¿por qué Él no tiene un trono? Bien, Apocalipsis 5, 6 nos da la respuesta. No la respuesta directa, pero vemos implícitamente aquí el lugar del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Nos dice Apocalipsis 5, 6, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿A dónde fue enviado? A la tierra. Ahora, ¿por qué dice 7 espíritus? ¿Es que hay 7 Espíritus Santos? No. Como tampoco hay 7 iglesias. 7 espíritus es en relación a la obra del Espíritu Santo en los 7 distintos periodos de la iglesia. O el número 7 que representa perfección, la obra perfecta del Espíritu Santo acá en la tierra. ¿Saben? El Espíritu Santo sí tiene un trono. Pero el trono del Espíritu Santo es el corazón tuyo, el mío al menos, si se lo permitimos. Él quiere entrar allí y Él quiere hacer de ese lugar su trono. Ahora, vayamos a los materiales de la mesa. ¿De qué materiales estaba hecho? Éxodo capítulo 25, versículo 24. Éxodo capítulo 25, versículo 24 dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Entonces, 2 materiales, madera de acacia y oro. ¿Okay? Es interesante que Jesús, cuando ascendió al cielo, Él no perdió su humanidad. Él siguió siendo humano. Esta vez no como cuando vino a la tierra, Él subió y ascendió al cielo con un cuerpo humano glorificado y perfecto. Pero esta vez ya no está cubierto con el bronce terrenal. Esta vez está cubierto con el oro celestial que representa su divinidad. Mientras que el metal usado en el atrio es el bronce que representa la humanidad de Jesús,
aquí en la tierra, el oro representa su divinidad. El oro es el metal predilecto del cielo. Vemos en Apocalipsis 21 una ciudad de oro, calles de oro. Bueno, el oro es el metal predilecto del cielo. Ahora, esta mesa también tenía algunos utensilios adyacentes a ella. En Éxodo 25, 29, leemos acerca de esos utensilios. Dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Entonces los utensilios también eran hechos de oro fino. Los platos para el pan, las cucharas para el incienso, los tazones para el vino y las jarras para el aceite. Justo esos son los utensilios que más adelante Belsasar, Nabucodonosor tomó para Babilonia, y Belsasar bebió vino fermentado en esos tazones, los tazones de la mesa de los panes de la proposición. Ahora, en Números, capítulo 4, versículo 7, vemos que allí no solamente había pan, no solamente estaban los tazones vacíos, pero en realidad había vino para libar. Nos dice en Números 4, 7, dice, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Habíamos mencionado que la mesa hace alusión también a la Santa Cena. Ahí vemos vino, allí hay pan, el vino representa la sangre de Cristo, el pan representa el cuerpo de Cristo. Y es por eso que antes de entrar al lugar santo, pues el sacerdote debía lavarse los pies y las manos, porque no podía entrar al lugar santo con alguna partícula de polvo, ni tampoco con pecados acariciados en su corazón. Así también nosotros, antes de participar de la comunión, debemos lavarnos los pies y las manos, no solamente como un rito externo, sino a través de ese rito poder humillar nuestros corazones ante Dios y aparecer ante su presencia con corazones limpios. Así que la mesa de los panes de la proposición también hace alusión a la Santa Cena. Bien, ahora hablemos un poco del elemento principal que le da el nombre a esta mesa, mesa de los panes. Hablemos un poco acerca del pan. Como mencioné anteriormente, y volvamos a ese texto, el de Éxodo 25:30, estos panes se llaman panes de la proposición. Dice, pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En hebreo, lechem panim, o sea, panes delante del rostro, que significa la palabra panim, el rostro de Dios. A estos panes, un detalle muy curioso es que se les colocaba incienso. ¿Por qué se le colocaba incienso? Vamos a leerlo en Levítico 24, versículo 7. Levítico 24, versículo 7. Nos dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Sin incienso, el pan no era agradable. Así también, la lectura de la Biblia, sin Cristo nuestro incienso, no tendría sentido. Tenía que haber incienso continuamente, ofrenda encendida para Jehová, perfume para Dios. Muchas veces nosotros participamos del pan espiritual, que es la palabra, y vamos a hablar un poco de eso en un momento, pero careciente del incienso. Podemos leer nosotros y estudiar las profecías, podemos estudiar los símbolos, podemos estudiar las fechas, pero si no vemos a Jesús en cada historia, si no vemos a Jesús en cada profecía, si no vemos a Jesús en cada símbolo, pues ese pan va a ser insípido.
El pan necesita el incienso de la justicia de Cristo para que tenga sabor, para que huela bien, para que sea agradable. Quizá esta sea la razón por la cual para algunos el leer la Biblia no es agradable, porque leen solo historias, leen solo profecías, pero no ven a Jesús allí como centro de las Escrituras. Vamos a hablar un poco más del incienso cuando lleguemos al altar del incienso. ¿Por qué el incienso? ¿De qué estaba compuesto ese incienso? Pero por lo pronto diremos que el incienso es un perfume, es un olor agradable. Ahora, estos panes eran hechos con aceite de oliva. Vamos allí a Levítico capítulo 2, versículo 4. Levítico capítulo 2, versículo 4 nos dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, esto es hablando de las oblaciones, serán de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Ahora, eso es un símbolo muy importante. ¿Quién es el pan? Ya nos hemos dicho que el pan tiene varias aplicaciones. Dijimos que el pan representa la palabra de Dios, pero la aplicación principal del pan es a Jesús. Recuerdan que Jesús en una ocasión, después de haber alimentado los 5,000, Jesús dio su famoso sermón, el sermón del pan de vida, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Y él allí dijo algo que zarandeó a los judíos. Cuando él dijo aquí, en Juan el capítulo 6, vamos a leer el versículo 48. Juan capítulo 6, versículo 48. Jesús dijo: yo soy, un versículo muy corto, el pan de vida. Él es el pan de vida. Ahora, ese pan era amasado con aceite. Pregunta: ¿será que Jesús también fue ungido con aceite? De la misma manera como el pan era ungido o era amasado con aceite, Jesús tuvo que ser amasado simbólicamente con aceite. Y cuando se coloca aceite sobre algo, también es un símbolo de ungimiento. De hecho, la palabra Mesías significa en el hebreo Meshiach, significa ungido, que es la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, Mesías, Cristo. ¿Cuándo fue Jesús ungido? Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 10, el versículo 38. El libro de Hechos, el capítulo 10, el versículo 38. Cuando Jesús fue ungido. Noten lo que nos dice acá. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, nos dice este texto. Por eso Él es el Mesías. ¿Cuándo fue eso? Bien, eso ocurrió en el momento cuando Jesús fue bautizado. Así que Jesús como pan también fue ungido con aceite, con el Espíritu Santo, para poder Él dar vida a otros. Cuando nosotros comemos a Jesús, también comemos de ese aceite, del Espíritu Santo, que Él participó. Ahora, otro detalle importante de ese pan es que ese pan debía colocarse fresco cada sábado. Muy interesante ese detalle. Y leemos acá en Levítico capítulo 24, versículo 8, leo de la Reina Valera de 1909, que utiliza la palabra sábado y no día de reposo, como la del 60, que es una mala traducción. Nos dice Levítico 24, 8, cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel por pacto perpetuo. Entonces se colocaba cada sábado o cada día de reposo.
El sábado entonces es un día para provocar pan fresco. Y si decimos que el pan es Jesús, entonces el día sábado es un día especial para comer más de Jesús. Más que en la semana, porque quizá con las actividades no hemos podido participar de Él como quisiéramos, hemos sido limitados, pero el día sábado es día especial. El día sábado también es un día en que nosotros debemos escuchar pan fresco de la palabra de Dios. Otra alusión a eso lo encontramos en Primera de Crónicas 9:23. También hablando de los servicios en el santuario de Salomón, dice, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. ¿Saben ustedes que hay un paralelo entre el pan de la proposición y el maná? Ellos lo colocaban cada sábado, no lo hacían el sábado, pero lo colocaban cada sábado. Pero en el caso del maná, el maná caía todos los días, pero el sábado no caía. Sin embargo, cuando se guardaba el maná para el sábado, estaba fresco igual que el día viernes. Muy interesante ese detalle. Así que, si cada sábado necesitaba pan fresco, cada sábado necesitamos nosotros pan fresco de la palabra de Dios. Por eso, Zoom TV Latino este año está compartiendo con ustedes cada sábado un culto de adoración nuevo, pan fresco, para que usted pueda deleitarse allí desde su casa y estudiar la palabra de Dios. Quiero leer una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 359. Patriarcas y Profetas, página 359, dice, en el primer departamento o lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelabro o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes, arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Aquí nos responde entonces esa otra pregunta. Bien, ¿qué se hacía con el pan que se quitaba? Pues aquí nos dice quién lo comían. El pan que se quitaba lo comían los sacerdotes. Ahora, ¿este pan de qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho el pan? Vamos a Levítico 24, versículos 5 y 6 para ver los ingredientes del pan. Levítico 24, versículos 5 al 6. Dice, tomarás flor de harina. Ahora, la flor de harina es la harina bien menuda. Y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Ahora, ¿qué significa el hecho que el pan era hecho de flor de harina? Cuando nosotros estudiamos el santuario necesitamos que nuestra imaginación se concentre en cada uno de estos detalles. A ver, los que son panaderos, ¿cómo obtiene usted flor de harina? ¿Cómo obtiene usted la harina de trigo? La harina de trigo, vamos a decir que es un pan de trigo. ¿Cómo la obtiene usted? ¿Qué proceso necesita para poder usted obtener la harina? Bueno, quizá podamos decir, la compró en la tienda, pero eso necesita un proceso hasta que se convierta harina. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que moler, ¿qué? El grano. Pero ahora, ¿cómo obtiene usted el grano? Lo tengo que cosechar de la planta. Pero ¿cómo hizo esa planta para dar ese grano? Aquí hay todo un proceso, y yo quisiera detenerme con ustedes unos minutos para explicar el proceso desde el momento en que el grano es sembrado a la tierra hasta el momento en que ese grano produce fruto y luego esa semilla ahora se convierte en harina, porque es el mismo proceso que Jesús tuvo que pasar para convertirse en pan. Muchas veces nosotros damos por sentado el proceso y solamente tomamos el resultado final. Sí, el pan es delicioso, a todos nos gusta el pan, pero detrás de ese pan hay una historia,
una historia de abnegación, una historia de sufrimiento. Cómo Jesús se convirtió en nuestro pan. En Marcos capítulo 4, versículo 28 nos habla un poco acerca de ese proceso. Marcos capítulo 4, versículo 28, la parábola de la semilla que crece, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Entonces, noten que primero sale la hierba, la primera hojita, luego va creciendo y cuando crece luego le sale la espiga y cuando sale la espiga luego está el grano lleno en la espiga. Ese es el proceso. Pero aún antes que salga hierba y luego espiga y luego el grano lleno en la espiga, hay que sembrarla. La experiencia de siembra, ¿a qué corresponde? Noten, la siembra es, usted tiene que enterrar la semilla en el suelo. Palabra clave, enterrar. ¿A qué representa eso? Bien, eso representa la muerte. Así que el primer paso para tener pan es morir. Sin muerte no hay pan. Jesús habló de eso en Juan capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer eso, Juan capítulo 12, versículo 24. Dijo Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es una ley natural que no puede haber vida sin muerte. Así que Jesús tuvo que primero ser plantado. En realidad Jesús tuvo, por así decirlo, dos muertes. Una muerte espiritual y una muerte literal. Porque Jesús cuando vino a esta tierra, fue plantado en esta tierra como ese grano. Fue plantado en esta tierra en medio de la humanidad. Esa pequeña semilla, la semilla también es símbolo de la simiente, fue plantada en el vientre de María para que ahí comenzara a desarrollarse esa criatura santa, Jesucristo, quien se convertiría en nuestro Salvador. Entonces el primer paso es morir. Pero luego, ¿qué pasa con la semilla cuando brota? Como leímos en Marcos, dice que crece. Es interesante que otro símbolo que utiliza el Antiguo Testamento para Jesús es el retoño. Qué interesante, el renuevo. Vamos a leer en Isaías capítulo 53, versículo 2. Y quiero leer de la versión del 77, Isaías 53, 2 dice, creció como un retoño delante de él. Voy a dejarlo hasta allí. Note, creció como un retoño. Así que así como la planta tiene que crecer, Jesús tuvo que crecer como cualquier otro niño. Tuvo que desarrollarse. El mismo libro de Isaías en el capítulo 11, el versículo 1, ahora le llama a Jesús y lo compara con un vástago. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, la palabra en hebreo para vástago es netzer, que significa brote o rama, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, esta es una profecía mesiánica. Voy a darles un poco de contexto. Esta profecía es escrita en el contexto del cautiverio que iba a venir sobre Israel y sobre Judá. Hablando de Judá, dice que iba a ser cortado el árbol de Judá, pero iba a quedar un tronco. Y de ese tronco saldría un retoño. ¿Ha notado usted que cuando usted corta un árbol y el árbol sigue vivo, pues le comienzan a salir retoños a los lados, lo cual indica que ese árbol va a volver a crecer? Bien, Judá fue cortado por Babilonia, pero seguiría creciendo, iba a volver a la vida y de ese vástago o de ese tronco, el tronco de Isaí, del papá de David, saldría un vástago. Vástago es la palabra netzer. Ahora, ¿sabían ustedes que la palabra netzer
es la raíz hebrea para la palabra Nazaret, donde creció Jesús. Qué interesante. Entonces Jesús creció en Nazaret como vástago, una referencia entonces al crecimiento de Jesús. Ahora, cuando Jesús llegó a su madurez, un grano ya bien formado. Pregunta, ¿Jesús fue molido? Claro que sí. Vamos a Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y noten la siguiente palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue molido hasta lo sumo para convertirse en flor de harina y así llegar a ser el pan de vida. Detrás de ese pan hay un proceso de sufrimiento y de muerte. No fue fácil. Y esta es la senda del Calvario. Si nosotros queremos ser pan, como dijimos, nosotros también somos el pan. Cada estaca representa una tribu de Israel y nosotros somos el Israel espiritual. Pues también tenemos que morir. No puede haber crecimiento en la vida cristiana sin la muerte. Por eso el primer paso que nosotros vemos, el primer mueble al entrar en el santuario es el altar del sacrificio. Allí debemos morir nosotros para poder llevar muchos frutos. Pero el cristianismo moderno hoy es un cristianismo sin cruz, y un cristianismo sin cruz no vale nada. Una experiencia sin un discipulado, sin seguir a Cristo, no es nada. Muchos quieren llevar solo el nombre de Jesús, el nombre de Cristo sobre ellos, sin estar dispuestos a llevar la cruz. La cruz debe ser un elemento importante en la vida del cristiano. Nadie quiere hoy sacrificio. Muchas personas hoy queremos solamente los privilegios que el Evangelio trae. Sí, la ayuda de la iglesia, a ser más respetado en la sociedad. Bien, los cristianos les va bien, son buenas personas, Dios los bendice. Las amistades y pertenecer a un grupo social, todos nos gusta pertenecer a algún nicho social, un grupo social. Pero el cristianismo es más que eso. El cristianismo es llevar la cruz de Cristo. ¿Saben? Después de Jesús ser molido, Jesús como rama llevó muchos frutos. Y cuando Jesús resucitó, nos dice 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Jesús lleva muchos frutos, los frutos de la salvación de muchas almas. Ahora, ese pan que se descartaba, como mencionamos, debía ser comido por los sacerdotes. Ahora, ¿dónde lo comían ellos? Vamos a Levítico capítulo 24, versículo 9. Levítico capítulo 24, versículo 9 nos dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahora, esa no es una buena traducción allí, lugar santo, aunque todo el santuario era un lugar santo, pero allí es una referencia específica al atrio. Esa expresión en el hebreo Kadosh Makom es una referencia al atrio que también se utiliza para la carne que comían los sacerdotes allí mismo en el atrio. Usted lo puede leer en Levítico 6:26. ¿Ok? Así que ellos cambiaban el pan, pero lo sacaban y debían comerlo en el atrio, no debían comerlo en sus casas, debían comérselo allí en el atrio, el pan. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué ese detalle es importante? El pan, que es la palabra de Dios, debe comerse aquí en la tierra individualmente por los sacerdotes espirituales que somos nosotros. Primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Y debe comerse individualmente. Nadie puede comer por otro. Tú no puedes
llegar al cielo si no comes de este pan aquí en el atrio, aquí en la tierra. Ahora, como dijimos, otra aplicación para el pan es la palabra de Dios, como dice Mateo 4:4, donde Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que, en resumen, el pan entonces se aplica, número 1, a Jesús, que es el pan. Número 2, a la palabra de Dios. La mesa como tal representa el trono de Dios, que tiene 2 coronas, el trono de Dios Padre y el trono de Dios Hijo. Los panes también pueden representar a cada uno de nosotros, los individuos, aquellos que debemos ser pan para otros, pan de vida. Quiero cerrar con una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 322. Nos dice, el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Lo dicho en Éxodo 25:30 era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual y de que se lo recibe únicamente gracias a la mediación de Cristo. El deseo más grande de Dios es poder tenerte a ti y a mí de nuevo en su presencia. Y ese debería ser también nuestro deseo. Así que comamos del pan, no solamente material, sino el pan espiritual, cada día, el pan espiritual que desciende del mismo cielo para nosotros. Este pan es nuevo cada sábado. Disfrutemos de él, estudiemos su palabra, para que cada día podamos ser nutridos por ese pan, el pan de vida. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, oh gracias por ese pan de vida que tú nos das. Gracias porque podemos participar de Jesús cada día por la fe, pero también nos has dado el pan de la palabra, del cual podemos nosotros obtener la vida tuya, Señor. Gracias por este regalo tan grande de aún proveerlo para nosotros. Oro, Señor, para que nos ayudes a sacar tiempo para estudiar tu palabra, que nos ayudes a buscar tu rostro cada mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente tema donde seguiremos estudiando estas verdades maravillosas acerca del santuario. Dios te bendiga.